Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en Facebook de Difusión Cultural, Facultad de Humanidades. Este día tenemos uno de nuestros eventos, la charla, el diálogo sobre el libro La herida sagrada del doctor Mariano Rodríguez. Les voy a contar un poco acerca de los tres presentadores de este diálogo. Contamos con la presencia de la doctora María Luisa Bacarlet Pérez, doctora en Humanidades, especialidad en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y tiene reconocimiento de perfil deseable para profesores de tiempo completo por parte de la Secretaría de Educación Superior del Programa de Mejoramiento de Profesorado de la Secretaría de Educación Pública. También es miembro de los cuerpos académicos Literatura y Pensamiento Crítico, Educación y Humanidades, y entre sus múltiples facetas tenemos las publicaciones de sus libros Filosofía, Literatura y Animalidad en coautoría, Devenires de la Literatura y la Filosofía en coautoría. También contamos con Jimena Torrescano, que ella es articulista de Acuarela Humanística, una página de nuestros estudiantes de la Facultad de Humanidades, donde ella reflexiona en el canto de la Valquiria sobre numerosos temas de filosofía y actualmente es maestrante es maestrante de filosofía en el sistema de posgrado de nuestra facultad. Y también contamos con la presencia del autor, el doctor Mariano Rodríguez, que es doctorado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor también de numerosos libros como Ontología de lo Sagrado, Fenomenología de la Religión en Mircea Eliade y su filosofía del mito, La razón instrumental a la racionalidad simbólica, Ética y ontología en el filósofo del fuego. Actualmente estamos emocionados de poder dar esta presentación, así que vamos a comenzar con este diálogo. Muy bien, pues ya estamos listos para escuchar este diálogo. Estamos completamente emocionados por ver qué ideas, qué pensamientos nos caen. Así que el uso del micrófono es completamente suyo. Para esto, Jimena va a ser la que estará dirigiendo este ping-pong filosófico. Adelante. Correcto. Muchas gracias, Hugo. Gracias a todos quienes nos están presenciando en este momento. Como bien saben, pues nos trae a cuento en esta tarde un diálogo, ¿no? Una conversación filosófica que vamos a tener precisamente en relación al texto, ¿no? Del doctor Mariano, y que por supuesto nos acompaña también quien ha prologado este texto, que es la doctora María Luisa Bacarlet. Sin duda dos grandes personalidades, dos grandes intelectuales, de quienes estaremos también escuchando puntos de vista y perspectivas que nos permitan profundizar y sobre todo reflexionar acerca de este maravilloso texto. Bien, tenemos aquí el libro. Por supuesto que para dar inicio a esta conversación, a este diálogo, queremos dar un acento quizá un tanto más digámoslo así, abierto, una suerte de charla, por supuesto sin dejar de lado el rigor académico. De tal suerte que me gustaría comenzáramos eh, poniéndonos sobre la mesa un panorama general, la temática general. Doctor Mariano, si usted quisiera de manera sintética dar inicio, ¿no?, a esta conversación, precisamente colocando esos puntos primordiales. Y doctora Bacarlet, también usted que ha hecho el prólogo, ¿no?, de este texto, nos quisiera, pues bueno, introducir en esta charla acotándonos sus puntos de vista. Muy gracias, Jimena. Gracias, María Elisa, por la presencia. Gracias, Hugo. Y bienvenidos a todos en este conversatorio que tiene como móvil, sobre todo, despejar un poco con esta cuestión del no respiro actual por estar cerrados y por la posibilidad de enfermarse. Creo que el diálogo, sobre todo el diálogo entre compañeros, es nuestro pulmón de respiro de aire puro filosófico. Y mi motivo es entrar en conversación con los compañeros que llegan a leer el texto, pero más que el texto es ampliar los detonantes con las cuestiones que se derivan de ello, a fin de que podamos nosotros mismos y ante el público y la sociedad general, la conciencia, ¿no? En este caso, la conciencia de un problema tan candente, tan
profundo, tan detenido. ¿Qué hacemos cuando nuestros muertos se nos van? ¿Qué hacemos cuando la fe se nos pierde? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos anonadados, casi criaturas sometidos a una ola de incertidumbre ante la fragilidad de una enfermedad como el COVID? Y es obvio, se nos viene el sentimiento, lo que muchos autores dicen, la criaturidad. La criaturidad es el sentimiento como Nicolás de Cusa y otros autores nos dicen, ante lo infinitamente grande, ante lo infinitamente pequeño, Blaise Pascal incluso, como la varita pensante, de que somos frágiles, la conciencia de que se nos sobrepasa una realidad que no tenemos control, llámesele enfermedad, llámesele poder, llámesele la naturaleza, llámesele lo trascendente. En el libro, de hecho, en el libro yo tomé la imagen del rayo como aquello que es prepotente, digamos, una imagen que tiene mucho que ver con muchos mitos y símbolos, entre ellos Zeus, claro, pero que el hombre se siente frágil. Y no hay mejor, una época en la que estamos padeciendo, viviendo, creo que salta a colación mucho que reflexionar con este sentimiento de fragilidad eh, ante eso que en el título lo señalo, se nos hace abierta una herida sagrada. Una herida sagrada porque somos un parpadeo entre dos eternidades mudas. Antes de mi ser no estaba, llegué y después voy a hacer nada. En ese sentido, la ilusión que tenemos de que vivimos como si fuéramos eternos, inmortales o permanentes, se nos pierde esa burbuja cuando somos conscientes de la mortandad. Y bueno, yo con esto puedo iniciar el diálogo. Hay muchos aristas, muchos puntos. Más que las categorías de un autor como Michel Liade, que es muy interesante, partir de ello para muchos cosas que los tres, eh, Jimena que conozco, a María Luisa, hay mucho que tienen de motivación de su trayectoria de investigación que podemos compartir. Correcto, muchas gracias, Mariano. Entonces, enseguida abordamos esto que has acotado y escuchamos únicamente, bueno, ahora la doctora María Luisa Bacarlet, precisamente para seguir abriendo esta mesa de diálogo. Bueno, gracias Jimena, gracias Mariano por la invitación y por la oportunidad de dialogar que pues a veces se nos reduce más en esta situación de pandemia. Es más fácil aislarse en una burbuja de cristal con los propios pensamientos y las propias ideas y dejar, ya no tener, digamos, la misma oportunidad de contrastarlos, de discutir y de intercambiar ideas, que me parece que es fundamental como experiencia humana y como experiencia dentro de la filosofía. Entonces, agradezco mucho su invitación. Y bueno, comenzaría diciendo que el libro del doctor Mariano es recomendable de manera muy amplia porque es profundamente actual. Es decir, uno podría pensar que hablar, si nos ubicamos en este etos moderno, ¿no?, pareciera ser que hablar de la religión y del mito ya no tendría mucho sentido en un mundo dominado por la ciencia y por los discursos racionales. Pues no es así. Yo creo que una de las cosas que este libro nos deja ver es la profunda actualidad de estos temas, del carácter religioso del ser humano, del carácter sagrado de nuestra experiencia originaria con el mundo y con nosotros mismos. Es decir, todos temas que, lejos de estar sobrepasados, son profundamente actuales. Efectivamente, en un momento de pandemia, donde la gente en lo que más, aparte de sobrevivir, ¿no?, de conservar sus empleos, de tratar de conservar la salud, también se embarca en una lucha de tratar de encontrar sentido a esta nueva situación, al aislamiento, a la posibilidad de no ver a los seres queridos. Y bueno, han surgido muchos discursos y muchos referentes, obviamente el de la ciencia, tratando de dar sentido a lo que está pasando, pero también vemos que la religión, la experiencia de lo sagrado, de los rituales cotidianos, la familia, una serie de cosas que dábamos por sentadas, vuelven a ser una fuente importante de sentido para saber qué está pasando, ¿no?,
para darle una cierta estructura a esta nueva experiencia de estar en el mundo. Y coincidiría aquí plenamente con el doctor Mariano y con lo que dice el libro, ¿no? Yo creo que si la experiencia religiosa nos puede recordar algo, es reconocernos como seres vulnerables, que no lo podemos todo, que no tenemos una infinita posibilidad de arreglar las cosas, al contrario, no tenemos límites, no lo podemos todo y por lo tanto nos habita una impotencia constitutiva, ¿no? Pero es una impotencia buena, digamos, porque también es sumamente humano y sumamente ético poder no asumir todo lo que forma parte de nuestra impotencia, y creo que eso es una de las experiencias también que la religión y la experiencia mística nos deja, ¿no? Ya Wittgenstein había hablado de esto, ¿no? Que frente a la mística de inicio no se puede decir nada, ahí tendríamos que callar, y eso es una forma de impotencia pero muy productiva, ¿no? Porque es ahí donde nos encontramos y donde encontramos con más profundidad el sentido de la existencia. Entonces yo habría con mi participación con esta idea, ¿no? De que es un libro que vale mucho la pena leerlo porque es profundamente actual en las situaciones que estamos viviendo. Y además, otra cosa que sí me gustaría reconocer, no solo del libro, sino que, bueno, el libro forma parte en realidad de un trabajo que ya tiene su tiempo, ¿no? El doctor Mariano ha estado ligado a estos temas sobre la religiosidad, lo sagrado, el mito, desde hace mucho tiempo. Y es un libro que tiene entonces una continuidad y una profundidad de un trabajo continuo. Y es un libro, insisto, que tiene una pregunta totalmente vigente y totalmente moderna, ¿no? ¿Qué hacer en un mundo donde la pérdida de lo trascendente parece que es lo distintivo de este mundo desacralizado? Y, como diría Weber, de un mundo desencantado, donde los antiguos relatos que daban sentido a la vida y a las tragedias de la vida ya no son igualmente válidos. Entonces, este es uno de los puntos que yo quería destacar precisamente. Yo voy a abundar en eso, ¿no? Es decir, cuáles son los puntos que para mí son los temas álgidos del libro, por qué es un libro vigente y qué es lo que nos hace pensar este libro. Correcto. Muchas gracias, doctora Bacarlet. Bien, pues en ese tenor coincido, ¿no? Completamente de la relevancia que tiene el texto, el trabajo del doctor Mariano. Cuanto más una de las características principales o digamos de las tesis principales de este texto, creo que sería esta cuestión de cómo finalmente lo sagrado fundamenta toda ideología y toda forma de ser y de hacer en el mundo. ¿Sí? Lo sagrado como aquello que permea a todas y cada una de las actividades humanas, aún querámoslo o no, porque esta es otra de las pues cualidades, ¿no? que cabe resaltar, el doctor Mariano quiere hacer notar con mucho énfasis, ¿no? Esta herida sagrada, título que lleva su texto, viene siendo algo de lo que ninguno podemos deshacernos. Vaya, esta concepción del homo religiosus como aquel individuo que, quiérase o no, sigue teniendo, ¿no? A priori, esta intencionalidad, un poco en este tenor de su metodología fenomenológica, esta intencionalidad hacia pues lo religioso, ¿no? A este aspecto en común, no se diga una sola religión en particular, sino ese carácter religioso. Mientras leía el texto del doctor Mariano, ¿no? Les comparto que, digo, independientemente de la absoluta recomendación, no pude evitar pensar en otro, él no es filósofo, sin embargo, a veces lo pareciera, Yuval Noah Harari, es un historiador contemporáneo, tiene por ahí un textito que lleva por nombre De animales a dioses. Hay una tesis que de manera personal alcanzo a poner en paralelo, ¿sí? A parangonar con la tesis del doctor Mariano, en tanto que nos dice Harari, el ser humano en este desarrollo histórico, pues ha tenido varias revoluciones cognitivas, ¿no? Evidentemente ha habido una suerte de evolución a nivel de estructuras del pensamiento.
Y en ese tenor nos dice que algo que ha hecho que como humanidad lleguemos a un cierto progreso ha sido la cuestión de crear mitos. Sí, él quizá lo va a tomar un poco matizado, ¿no? La capacidad de crear ficciones, nos va a decir Harari, la capacidad de esto que él llama un pegamento social, lo menciona, ¿no? Así en su texto, y que solamente de esta forma es que hemos podido como humanidad, pues llegar a ciertos acuerdos de cooperación. En resumidas cuentas, toda sociedad ha avanzado, según la tesis de Harari, gracias a esta capacidad humana de crear ficciones, de crear mitos comunes. Tomando esta idea, a mí me gustaría conversar con ustedes, platicar qué consideran haya de cierto o no. Insisto, ¿no? Es también, por supuesto, parte de la tesis de Mariano, podría profundizar más en ello. Cómo es que incluso estas cuestiones de ideas muy contemporáneas, ¿no? Como el propio progreso, quizá la libertad, las leyes de mercado, vienen a ser mitos contemporáneos que fungen como un pegamento social y que hacen que la humanidad pues siga progresando, siga al menos moviéndose en cierta consonancia gracias a esta creencia común de un algo ficticio, si se quiere ver así en su generalidad. Entonces, me gustaría escucharles en ese tenor. Sí, primero una idea clave que a mí me detonó en el proceso de investigación y lectura de estos temas. No entré en estos temas por una fe, una apología o una teología, sino de manera neutra, por buscar qué pasa con este fenómeno de la religión ante la sociedad, ante la mente humana. Y me fui encontrando con un detonante que rompió, digo detonante porque rompió mis prejuicios, a saber que la religión no es una parte, no es un aspecto, ni tampoco es algo separado de los otros ámbitos, mucho menos de la ciencia, de la filosofía o de otras formas espirituales. Y me encontré no nada más con Eliade, sino otros autores, que es algo propiamente, una nota antropológica, que es algo propiamente de lo humano y que no es una etapa, en el caso de la tesis del autor, que nos dice, no es una etapa de la conciencia humana, sino es estructural a la conciencia, el acto intencional hacia lo trascendente, configúrese como sagrado, configúrese como religioso o configúrese como algo que implica producción o elaboración de dioses. Como bien lo dices, hay varias líneas, ¿no? El psicoanálisis, el estructuralismo y la fenomenología, que sondean esta capacidad mitopoyética, podemos llamarle así, capacidad mitopoyética, como parte de la naturaleza humana, parte estructural del ser humano. Y por lo tanto, para mí me revolucionó, me cambió bastante en el sentido de tendríamos que ampliar el concepto de religión, porque siempre que nos habla de esa palabra, siempre la interferimos con nuestros ecos de significados de nuestras tradiciones o nuestras creencias o de lo que fuimos formados, diríamos, dentro de un tipo de religión. Cuando no, ampliaríamos el concepto de religión como no como una modalidad, de una forma, de un tipo de verdad teológica o de verdad dada, de verdad de fe, sino como un acto, como bien lo dices, un acto que está latente, un acto de religiosidad, como bien lo dices, se amplía a muchos ámbitos y más que a un credo, se vuelve un acto. Por eso la parte fenomenológica, ¿no? Y como un acto puede estar presente, como bien lo acaba de señalar, en ideas hasta laicas como las ideas de la modernidad, progreso, ciencia, la misma ciencia y la idea del progreso como ideales de la modernidad, están basadas no solamente en un plan ideológico laico, entre comillas, sino que están basadas precisamente en una fe, en una creencia, en una esperanza, en una estructura, diríamos, hasta escatológica, teleológica,
de que se tiende hacia algo mejor. Kant lo señala, Ernest Cassirer lo señala, y muchos otros autores hacen la escuela de Frankfurt precisamente con este mito de la modernidad. Este mito, se puede decir que la modernidad genera su propia mitología, en la cual hace producir un tipo de sociedad que llamamos posmoderna, que ya está más desencantada de esos ideales, pero que nos vuelca a una pérdida de esos metarrelatos, ¿no? Como los posmodernos nos señalan. Y en esa pérdida de metarrelatos ya no hay esa apelación a lo universal, al origen, ni lo que da unidad, sino apelación a lo que cambia, a lo diverso, a lo coimplicante, diríamos, de los opuestos, y etcétera, ¿no? Ya como digo yo, no hay referentes absolutos. Sin embargo, uno de los planteamientos, ya para redondear mi participación, que señaló la maestra Mara y creo que atisbas tú, es cómo lo plantea Mircea Eliade en este sentido o bajo esta cuestión. Se nos hace la paradoja de cómo ante lo radicalmente profano o lo radicalmente ateo o lo radicalmente no religioso o lo radicalmente laico, paradójicamente por la misma estructura de camuflaje de lo sagrado, como en lo radicalmente profano puede dar cabida a nuevas formas de resurgimiento de lo sagrado. Dicho en otras palabras, como en formas laicas, como diríamos, más que laicas, en rituales, diríamos, más bien rituales muy técnicos, muy utilitaristas, diríamos. Eliade nos pone también el mundo de los espectáculos, como el cine, como la lectura, o puede ser como los rituales el surgimiento de un nuevo auto y las ménades, diríamos, las sacerdotisas, que son las que se ubican dentro del brillo de ese momento. Todo es un ritual. En ese sentido, quiero ya redondear con esto, lo religioso adquiere una forma de significado más amplio que una iglesia o que un credo. Y en ese sentido, detrás de esto está la idea de que antes que la religión y antes que la idea de un Dios, está la experiencia más originaria, que es lo sagrado. Lo sagrado es como la parte irreductible que determina este comportamiento. Y como dije al inicio, mi móvil era más analizar teóricamente este fenómeno. Bien, gracias Mariano. Doctora Bacarlet. Sí, gracias. Me parece muy interesante lo que acaban de mencionar. Yo creo que un título alternativo de este libro podría ser precisamente la vigencia del mito, ¿no? La vigencia de lo sagrado en este mundo aparentemente profano, racional, instrumental, etcétera. Pues el mito está ahí, ni siquiera contraponiéndose lo sagrado, ni siquiera se está contraponiendo a lo profano, sino está entrando en verdaderas zonas de indiscernibilidad con lo profano. Es decir, quizá, y es una de las cosas que a mí me gustaron del libro del doctor Mariano, es que a pesar de que el libro trabaja mucho sobre esta dicotomía sagrado-profano, también nos invita a cuestionar la dicotomía y pensar que no es una dicotomía absoluta y que efectivamente hay zonas de indistinción, umbrales de indiscernibilidad entre lo sagrado y lo profano, y que en lo profano hay elementos sagrados y que en lo sagrado hay elementos profanos. Y yo pensaría, yo sí creo profundamente en que una de las actividades una de las dimensiones que da sentido a la vida es también las experiencias cotidianas, pequeñas, no fundamentales, que también están llenas de rituales, ¿no? Rituales cotidianos, se habla de tribus urbanas, se habla de prácticas, el doctor Mariano mencionaba los espectáculos, yo pensaría en los deportes, en el fútbol, todas estas actividades están llenas de rituales que dan sentido a la vida a pesar de todas las catástrofes y todas las inconveniencias, ¿no? Aún en los eventos más extraordinarios, en las interrupciones de la vida cotidiana, volvemos a crear rituales tratando como rituales de paso, podríamos pensar, que nos reconecten a la normalidad. Entonces, yo creo que también el libro nos motiva
repensar la vigencia del mito, a repensar también la vigencia de estas dicotomías que a veces creemos demasiado sólidas, demasiado radicales y quizá no lo son tanto. Yo pensaría, digamos, a partir de esto a mí me surgieron dos preguntas que de alguna manera el libro trata de contestar, ¿no? Como se ha reiterado, como lo acaban de decir los colegas, efectivamente vivimos en un mundo donde parece que la experiencia de lo sagrado, la experiencia mítica se ha olvidado, y una de las preguntas olvidadas, o obligadas más bien, una de las preguntas obligadas que el propio Eliade se hace es ¿qué precio se paga por olvidar esta dimensión?, ¿no? Y es una pregunta que, valga decirlo, ya se había hecho Hegel cuando era joven. En sus escritos de juventud, Hegel se preguntó muchas veces cuáles eran los efectos perniciosos de esta racionalización del mundo, de esta fe en la razón. Y Hegel supo ver muy bien que uno de los efectos era precisamente perder el pegamento social, ¿no? Ese lazo que brindaba la religión, no solo de religarnos con lo divino, sino de religarnos entre nosotros. Y Hegel, en algunos escritos de juventud, propondría que la religión no tendría que dejarse de lado en el mundo ilustrado, porque la religión de alguna manera podría subsanar eso que se rompió, la socialidad, la ligazón con el otro, con las otras personas, y eso de alguna manera lo daba la religión, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que nos permite efectivamente preguntarnos eso, ¿qué precio se paga por olvidar esta dimensión sagrada? Y también preguntarnos si hay un olvido total, porque, insisto, los rituales cotidianos, los rituales que a lo mejor nos damos cuenta de ello, ¿no? En nuestras actividades diarias, en los deportes, en lo que hacemos con nuestros libros, etcétera, también son formas de reencantar el mundo y mostrarían estas zonas de indistinción entre lo sagrado y lo profano, que yo creo que es una cuestión interesante a pensar. Bien, muy bien. Muchas gracias, doctora. Pues sí, coincido con estos puntos de vista que ustedes comentan, ¿no? Tal pareciere que esta condición de, sí, una suerte de estructura antropológica que ya subyace, ¿no? Precisamente al homo religiosus, ese hombre que tiene, esa mujer que tiene esa tendencia finalmente a religarse, porque vale mencionarlo, ¿no? No estamos aquí especificando una superioridad de alguna religión por sobre otra, ¿no? Es precisamente esta intención de ver la cualidad que subyace, ¿no? A el movimiento propio de lo humano hacia la trascendencia. Entonces, aquí yo retomaría un poco esto que también comentan de la cuestión de la paradoja, ¿no? La paradoja creo que nos da como concepto, ¿no? Filosófico y que podemos poner sobre la mesa, bastante también para desglosar esta cuestión del mito, del rito, y cuál es la pretensión de estos, del mito y del rito, pues a propósito de invocar un pasado, traerlo a colación a un tiempo presente, ¿no? A lo largo de la lectura del texto del doctor Mariano, esta es una de las tesis también, ¿no? La cuestión de la repetición, y que aquí es donde quiero enlazarlo con la paradoja. ¿Cómo es posible que podamos hacer una suerte de contemporaneidad con aquello que pareciere ocurrió en el origen de los tiempos, ¿no? O sea, un mito, un rito, tiene esa pretensión, a llevarnos estructural y vivencialmente a una suerte de repetición de acto originario. Y eso inmediatamente nos traslada a una paradoja, ¿no? Cualquiera se puede preguntar, bueno, en el mundo actual, desacralizado, tecnificado, pues como que qué repetición estamos haciendo. Ciertamente las hay de formas diferentes, ¿no? Pareciera que hay máscaras también en esta cuestión de cómo se manifiesta lo religioso.
Entonces, me gustaría quizá platicar un poco más acerca de esta cuestión de la paradoja. Por ejemplo, Kierkegaard lo manejaba desde esta perspectiva de mantener al modo del equilibrista un pie, digámoslo así, en lo temporal y otro pie en lo eterno, que tal vez sería un poco la concepción de Eliade, enseguida nos lo dirá Mariano, esta concepción de estar un poco en lo profano, finalmente en la temporalidad en la que habitamos, en términos históricos, ¿no? Cronológicos, humanos, pero también como hay una irrupción constante de lo sagrado. Hay una irrupción constante de esta cualidad trascendente y que se hace, insisto, manifiesta en mitos y ritos. Entonces, abordar este concepto de la paradoja y de la repetición. Vamos con usted, Claro, Mariana. claro. Qué bueno que es un concepto clave el que acabas de mencionar, que el IAD junto con Rudolf Otto, porque es su maestro, diríamos, de la fenomenología de lo sagrado, nos señalan que el rasgo característico de lo sagrado es la ambivalencia. Y la ambivalencia en el sentido de que no hay un sagrado absoluto. Lo sagrado, para ser sagrado, tiene que manifestarse en algo que es profano. Y se genera eso que se llama, o técnicamente se llama, dialéctica de lo sagrado y lo profano. Dicho en otras palabras, lo sagrado se manifiesta en la historia, lo sagrado se manifiesta en los mitos, lo sagrado se manifiesta en las formas contextuales que cada pueblo actualiza. La vivencia, en este caso, está señalando un término de lo trascendente que es lo eterno. Cada pueblo experimenta esa irrupción de algo que le sobrepasa en sus límites. Y en ese sentido, la ambivalencia radica en esto, que o se manifiesta en una cueva, o se manifiesta en un árbol, o se manifiesta en algo, un desierto, o se manifiesta en algo extraordinario. Y nos remite a esto que filosófica, ontológicamente podemos llamarle así. Martin Heidegger nos señala la diferencia ontológica. El ser se da en el ente, pero no se reduce al ente, sino que lo trasciende. Un poco pienso yo, siempre he pensado yo esa idea, esa diferencia ontológica, con la idea del apeiron en Anaximandro, de lo infinito, de lo ilimitado, y sin embargo se manifiesta en todas las cosas. Y en ese sentido, esa paradoja, esa ambivalencia nos viene a la siguiente, que lo acabas de mencionar, lo sagrado como camuflaje, lo sagrado como máscara, lo sagrado como aquello que no se puede atrapar. Una religión, cuando se reduce a una interpretación unilateral llamada dogma, a una manifestación o experiencia, está condenada, digamos, a que se acabe la experiencia primaria. Y se puede decir que está condenada a ser una burocracia administrativa de los sagrados, ¿no? Donde ya nada más queda a veces resabios o restos, diríamos, de rituales no significantes del originario. Y en ese sentido, lo sagrado es lo más rebelde, lo más inasible, precisamente por la diferencia ontológica de Heidegger, a saber que lo sagrado se manifiesta en una creencia, en un Dios, en una forma, pero cuando se le reduce solamente a ello, se le mata, se le aniquila y tiende a cambiar, a camuflarse. Uno de los ejemplos de ello es toda revolución. Toda revolución implica irrupción sobre algo ya establecido, una estructura de poder, una hegemonía, pero rompe un esquema establecido, pero paradójicamente cuando la revolución se vuelve ya cliché, se vuelve ya dictadura del proletario, diremos, cuando la revolución ya se vuelve burocracia, se vuelve partido, y paradójicamente ese partido ya se vuelve otra forma de religión administrada, administrando lo sagrado, pero hay anulación o aniquilación, diríamos, o suspensión más bien de esa experiencia. Pero como acabamos de decir, el ser humano siempre está en su capacidad mitopoética y lo más inasible, lo más inaprensible es precisamente lo sagrado. Por eso se va camufleando en otras formas, como ahorita lo estamos insinuando, pero sí sería muy bueno profundizar. Yo en mi tesis de maestría, uno de mis maestros fue el doctor José Blanco Regueira, y al analizar el tema del mito en el IADE me señaló, y eso es lo que estoy siguiendo, no cabría la posibilidad de una hermenéutica del poder,
es decir, de una hermenéutica de los significados de una ideología que están asentados en una forma de mito. Es decir, toda ideología está asentada en un mito, en una creencia, en un postulado de fe toda ideología está postulando una esperanza. Y en ese sentido, señalar o analizar en qué mitologías socavadas, soterradas o en todo caso camufladas estamos viviendo en una sociedad tecnocrática. En qué mitologías estamos consumiendo en una sociedad de hiperconsumo, qué mitologías estoy consumiendo, qué ideales, qué paraísos artificiales se nos venden a la carta. Debemos de ser conscientes qué estamos consumiendo, qué estamos comprando, en el sentido muy utilitario, incluso pragmático, como acabo de decir, en lo radicalmente profano, que parece que no tiene que ver con la religión, y sin embargo, estamos asentados, si es que hacemos autocrítica de cómo vivimos en un mundo como muchos autores están sondeando, postmoderno, digamos, cuál es nuestra modus vivendi como vida postmoderna, pero si hacemos autocrítica, encontraremos muchos resabios de lo sagrado camuflado. Es decir, el camuflaje, la máscara, la paradoja y en cierta manera esta ambivalencia están latentes porque no es asible, no es fosilizable lo sagrado. Lo sagrado siempre irrumpe en lo profano, pero lo rompe y lo desata o lo trasciende después. Casi que es su vehículo, el símbolo, es su vehículo, la imagen, es su vehículo, los dioses, pero después tiene que haber muerte de los dioses para que resurja esa manifestación. Hay unos teólogos que nos dicen la posibilidad de la muerte de la religión, no de la religiosidad, sino de la religión para el resurgimiento de otras formas de religiosidad, claro, pero que esa forma de ateísmo, diríamos, entre comillas, da cavidad a la posibilidad de unas formas de la manifestación de lo sagrado. Bien, muchas gracias, doctor Mariano. Doctora Bacarlet. Sí, bueno, este tema de la paradoja es pues apasionante, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las diferencias importantes entre religión y ciencia, bueno, las dos son formas de dar sentido a la existencia, ¿no? Las dos son formas de organizar el caos, si se quiere. Pero una diferencia importante es que la religión no vela, no esconde de manera tan obsesiva sus paradojas y sus contradicciones como la ciencia. Es decir, el discurso mítico, el discurso religioso pueden convivir mejor con ellas que como lo hace la ciencia. Y en este sentido, pues aquí pensaría yo precisamente en este concepto de la otra orilla que Octavio Paz maneja en El arco y la lira, es decir, no solo la poesía, ¿no?, sino también el mito y la experiencia mística también nos darían una idea de esa otra orilla que representa también otra forma de conocimiento, donde no tendríamos por qué respetar a pie juntillas el principio de no contradicción, por ejemplo, o el principio de identidad. Como decía el doctor Mariano, el discurso mítico y religioso es ambivalente, pero es ambivalente precisamente porque acepta el mundo con todas sus contradicciones, ¿no? Acepta el mundo un poco como diría María Zambrano, ¿no?, desde la poesía, pero también desde el mito y la religión, afirmamos el mundo con todos sus desgarros, con todas sus contradicciones, con todas sus paradojas, sin necesidad de salir corriendo rápidamente a los sistemas teóricos, a los conceptos, para guarecernos de eso que en algún momento puede parecer tan monstruoso, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es otro de los elementos que la experiencia religiosa y la experiencia mística nos muestran, y que sería una forma de reconocer también, reconocer nuestra impotencia, de reconocernos como seres vulnerables, que no nos agotamos en un discurso racional, en un discurso científico, sino que al mismo tiempo, y si renunciara a uno, también tenemos una dimensión mística, religiosa, sagrada. Y bueno, esto valga decir que algunos epistemólogos pues bastante recientes lo reconocían, ¿no?, como Feyerabend o el propio Kuhn
pensaban que pues muchos científicos están movidos por inquietudes religiosas, por inquietudes místicas, y efectivamente cuando hacen su trabajo científico separan las cosas, se apegan a un método, trabajan sistemáticamente, pero esto otra vez no implica una ruptura radical, una ruptura absoluta, digamos, entre esta dimensión mística, religiosa, trascendental, si se quiere, y la parte racional, científica que exige su trabajo. Y bueno, este elemento paradójico que habita la religión es un elemento que es paradójico para nosotros, y esto sí me gustaría apuntarlo, es paradójico para nosotros porque quizá para el hombre arcaico no había tal separación, no se estaba preguntando, bueno, en esta dimensión de mi vida yo pienso y actúo racionalmente, y esta otra dimensión de mi vida, que sería mi vida privada, puedo tener las creencias místicas que yo quiera. No, esta preocupación por la paradoja y por distinguir lo sagrado y lo profano es una paradoja moderna, ¿no? Esta preocupación de que efectivamente parece que el hombre moderno está dividido, o como decía Jimena, ¿no?, tiene un pie en lo sagrado y uno en lo profano, es una paradoja que emerge con fuerza en la modernidad. Y yo creo que alguien que lo dijo muy bien, ¿no?, muy poéticamente, fue Baudelaire, ¿no?, en este famoso texto del pintor de la vida moderna, cuando Baudelaire dice: la modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, está hablando del arte Baudelaire, del cual la otra mitad es lo eterno e inmutable. Es interesante, Baudelaire está definiendo el arte como algo que contiene un elemento eterno, inmutable, y al mismo tiempo contingente, transitorio y fugitivo, pero yo creo que esa es la experiencia moderna, y es así nosotros como modernos, querámoslo o no, que vemos la experiencia religiosa, con esta ambivalencia, pero habría que reconocer que quizá para los seres humanos arcaicos tal ruptura y tal dilema quizá no existía. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría apuntar sobre este tema, la paradoja, que sin duda es precisamente por eso que la experiencia religiosa es tan rica, la experiencia mística también es tan rica, es inagotable. Wittgenstein diría que ahí el lenguaje no entraría porque no podríamos agotarlo, el lenguaje no alcanzaría para dar cuenta de estas dimensiones, precisamente porque rompen con los principios de la lógica clásica y porque los constituye la paradoja y la contradicción, ¿no? Es decir, tanto la implicación del contrario como la unión de los contrarios, la coincidencia de los contrarios, que en el libro del doctor Mariano pues le dedica por ahí cuando habla del andrógino precisamente, sería esta figura mítica de un ser que no tiene que, digamos, como una figura indecidible, ¿no?, que mostraría la paradoja encarnada, ¿no?, un ser que no podemos definir de manera absoluta como hombre o como mujer, sino que reúne los contrarios sin que esto suponga su destrucción, ¿no? Entonces, bueno, yo apuntaría a eso. Correcto. Muchas gracias, doctora. Sí, sin duda que nos deja pensando, ¿no?, cómo posiblemente esta división es ya propiamente de la modernidad, la paradoja como concepto más moderno, en tanto que si uno piensa, por ejemplo, en el etos griego, ciertamente no pareciera que existía, ¿no?, esta dicotomía que pues para el hombre moderno existe, ¿no? Y que nos recuerda, a propósito del título, ¿no?, esa herida finalmente que no ha cerrado, ¿no? La estructura antropológica, incluso teológica, me atrevería a decir, subyace, está ahí. Entonces, pues bueno, en ese tenor coincido, ¿no?, con esto que nos comparte. Y me gustaría retomar un poco una perspectiva que me hizo recordar también el doctor Mariano hace un momento en su participación, a propósito del teólogo Otto. Tiene un textito por ahí que habla acerca de lo santo y que incluso usted, doctor, en su propio libro, ¿no?, menciona cómo pues abrevó también de teólogos como lo fue Otto. Me gustaría comentar
o traer a cuenta este concepto de hierofanías. Las hierofanías, usted, doctor Mariano, las menciona como indispensables en tanto que son las que nos permiten la manifestación de lo sagrado en un mundo profano. Las hierofanías como esta percepción a veces incluso material, sensible. ¿Y por qué tomo a Otto? Porque él precisamente en su texto de Lo Santo, por ahí del capítulo 15, nos menciona que esta cuestión de lo luminoso, ¿sí? Como aquí una categoría también religiosa, ¿no? Esta cuestión trascendente que al tiempo es fascinante, pero al tiempo nos asusta, solamente puede ser captada a través de una manifestación a veces de tipo sensible. Entonces, Rudolf Otto va a retomar esta cuestión. Lo sensible invita o incluso incita a pensar muchas veces en la condición de lo sagrado como aquello que se puede manifestar. ¿Qué podemos decir entonces acerca de las hierofanías y qué cualidades, qué aspecto nos permite reconocer una hierofanía válida culturalmente de una que no lo es? En el tenor de que, bueno, quizá no cualquier percepción que se tenga va a adquirir un valor de religiosidad comunitaria, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, para abordar un poquito esta cuestión de las hierofanías y qué haría una hierofanía como una manifestación válida a nivel intersubjetivo, a nivel colectivo. Doctor Mariano, por favor. Perdón, tiene su micrófono apagado, doctor. Apagado. Gracias, disculpe. Como hace alusión de la influencia que tiene la obra de Rudolf Otto en el concepto de hierofanía, que retoma la idea de él de ambivalencia y de la palabra hierofanía. También Rudolf Otto, y debo de aclarar esto, retoma de Manuel Kant, especialmente la idea de lo luminoso, proviene en su raíz en el librito de Manuel Kant, Observaciones sobre lo bello y lo sublime. En esto hay también elementos o antecedentes fenomenológicos en Emmanuel Kant, porque la interpretación que hace Rudolf Otto de Kant es precisamente una interpretación de tomar lo luminoso como una estructura a priori, es decir, como algo que está dado a la conciencia y que experimenta los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos de la vida, ya con una interpretación o con una estructura a priori. En este caso, está de manera a priori la idea, casi que puedo decir como un concepto a priori, de lo infinito. La idea de lo oceánico, diría Freud, ¿no? Lo oceánico, lo inagotable. En el mismo, casi que suena hasta con el estilo, el tono, la belleza elocuente en la cual redacta Emmanuel Kant lo bello y lo sublime. Igualmente la replica Rudolf Otto cuando habla del océano, cuando habla del desierto, de la infinitud del cielo. Son experiencias de lo que Rudolf Otto llamaría lo maravilloso. Emmanuel Kant llamaría lo sublime. En este sentido, estas experiencias, en el sentido de experiencia de la conciencia del mundo, el mundo en cuanto tal, se dan en esta ambivalencia, en esta paradoja y sobre todo en esta cuestión, la conjunción de lo finito con lo infinito. El mar es algo finito, es un elemento de la naturaleza, el agua, pero se manifiesta con algo infinito. Y así sucesivamente. Lo cual equivale a que este concepto hierofanía, que significa literalmente en griego hieros y fanes, hieros sagrado, o los hacer, diríamos en el sentido latino, lo totalmente otro, le llama Rudolf Otto lo radicalmente otro, y fan es la manifestación, es decir, la paradoja de que como algo totalmente diferente, totalmente ajeno al mundo, totalmente trascendente, algo totalmente desconocido, se manifiesta en algo conocido, en algo que es profano, en algo que es mundano. Es decir, como algo
sacer, que significa, la palabra sacer en latín significa lo separado, que es lo radicalmente otro, como algo así se manifiesta en el cosmos conocido, en el mundo dado. Y ese concepto es la palabra hierofanía. De ahí devienen todas estas demás ambivalencias, paradojas, etc. En este sentido, quiero decir que una experiencia de lo sublime que da esta paradoja o esta ambivalencia de lo maravilloso y simultáneamente lo terrible, que le llama ese temple de ánimo de Rudolf Otto, en el cual se da, porque hay un temple de ánimo en el cual se da ese a priori de lo infinito, que puede ser o maravillosamente bello o maravillosamente terrible. En esta ambivalencia es precisamente en la que se da ese cambio o ruptura de nivel, que le llama Michel de ruptura de nivel ontológico. ¿Qué significa ruptura de nivel ontológico? Simplemente que es un cambio de significación de algo radicalmente otro, pero sin embargo conservando su mismidad. Una piedra sagrada sigue siendo piedra, pero es una piedra totalmente otra. Sobre todo si es una piedra pulida, diríamos, como la cabeza de un olmeca en la piedra, representando un dios, diríamos. Ahí se atrapa lo sagrado, se atrapa lo eterno en algo que es limitado o natural o cósmico o profano, que es la piedra. En ese sentido, lo sacer, que es lo totalmente otro, se da en algo profano, ¿no? Eso es hierofanía. Ahora bien, en los criterios de valor, se puede decir, de esta ruptura de nivel, de cuál será la más auténtica, la más originaria, la más arcaica. Pues es como historiador de las religiones y también igualmente como filósofos, diríamos, no pudiéramos decir que hay una más que otra. Sin embargo, sí hay unas de mayor grado de espiritualidad que otras, mayor grado de contacto, de trascendentalidad, diríamos, de más nivel de captación de la unidad y de lo que ahorita la doctora señaló, de las contradicciones, las fracturas, las coincidencias de opuestos, se dan de manera distinta. Y sí, ciertamente, ciertas tradiciones llegan a un no ser, a una trascendentalidad tal que paradójicamente, afirmando el mundo, se niegan. Afirmando el ser y la vida, se desemboca ese nirvana, diríamos, ese no ser, esa vacuidad total y eso radicalmente otro. Entonces, ¿cómo ante lo que es, por medio de lo que es, se puede trascender y llegar a lo que no es? Esa es la paradoja, diríamos, que ¿no? Pero en este caso, con respecto a hierofanía, creo que toda experiencia religiosa es una coyuntura, un cambio de nivel, y un poco para aterrizarlo, la idea. Creo que se congeló la imagen. Está detrás de ello es que, y en ese sentido, cuando hay una hierofanía, hay unas coordenadas de sentido, de significado existencial. Cuando se manifiesta lo sagrado en algo profano, hay un cambio cualitativo y un cambio ontológico que de alguna manera ya se activa la capacidad mitopoyética del hombre de generar un centro. Y digo mitopoyética porque ya se empieza a abrir un mandala, un centro, y por lo tanto una especie de coordenadas. Un ejemplo de ello están las ciudades arcaicas de casi todas las culturas antiguas, como es Teotihuacán, como es Egipto, etcétera. Hay una hierofanía en una estructura donde ya las coordenadas de sentido se señalan. El mundo humano se analoga y en todo caso se vuelve imitatio Dei, nos dice, imitación como los dioses, ante lo celeste. Así como es arriba, es abajo. Y en ese sentido se estructura la ciudad, se estructuran los valores, se estructura una ética y hay una coordenada no solamente existencial, sino moral, incluso práctica
e incluso la guerra misma, etcétera. Todos esos elementos que son cotidianos profanos están referidas como imitatio Dei ante el modelo celeste. Gracias. Correcto, muchas gracias, doctor Mariano. Doctora Bacarlet, por favor. Bueno, esto que acaban de comentar a mí me parece sumamente oportuno, ¿no? Por el tema y por el libro, es decir, pensar en las hierofanías, en lo luminoso, en un mundo como el nuestro, ¿no? Instalado en la hegemonía del conocimiento científico, de la eficiencia técnica de ese conocimiento, etcétera. Uno podría pensar, bueno, este tipo de experiencias no tendrían que quedar superadas, por ejemplo, por el modelo de la experiencia científica. Y es claro que no, ¿no? Y aquí otra vez nos acercaríamos al problema de la modernidad, es decir, todos estos temas, ¿no? El pensar sobre la religión y el mito, como lo hace el doctor Mariano en este libro, son instrumentos y son pretextos, son instrumentos incisivos para pensarnos hoy, ¿no? Es decir, por más que queramos pensar que la ciencia y la racionalización del mundo tendrían que dejar estos temas y estas experiencias de lado, precisamente uno de los elementos importantes de estas experiencias y de estos conceptos es que cuestionan nuestra instalación segura en estos paradigmas cientificistas, racionalistas, etc., ¿no? Y yo creo que ahí está también uno de los beneficios de regresar a estos temas y una de las razones por las cuales este libro es importante, ¿no? Yo acabo de decir, uno pensaría así, pensando de manera simple, ¿no? Insisto, en este mundo, después de Descartes, después de Kant, después de la hegemonía de la ciencia natural, ¿por qué seguir hablando de religión y de la experiencia religiosa y de las hierofanías y de lo luminoso? Porque son parte también de nuestra existencia como mujeres y hombres modernos, ¿no? Son parte de la modernidad, es decir, el discurso moderno potencia también estos elementos. ¿En qué sentido? Yo pensaría, pensando en Kant, como hace un momento lo hizo Mariano, ¿no? Y el giro copernicano, que finalmente vuelve lo trascendental inmanente, establece las condiciones de la experiencia en el sujeto, y el propio Kant, al hacer esta delimitación, ¿no? A través de la crítica de la razón pura, ¿no? ¿Cuáles son los límites de lo que puedo conocer? También se daría cuenta que la experiencia, sin embargo, no termina en el objeto, es decir, las condiciones del conocimiento están en el sujeto, ¿no? Y por lo tanto, experiencias que no estarían validadas por la ciencia o por el conocimiento científico o racional, sin embargo no se pueden negar, no serían experiencias científicas, pero precisamente al instalar las condiciones de posibilidad de la experiencia en el sujeto, ¿no? Habría experiencias de carácter no científico, de carácter no racional, que sin embargo no se podrían negar, ¿no? Y yo creo que muestra de esto es precisamente, por ejemplo, en la lengua alemana, estas dos palabras que sirven para definir la experiencia, ¿no? La Erfahrung, que sería la experiencia objetiva de la ciencia, y por otro lado la Erlebnis, que trataron de retomar las ciencias del espíritu, para dar cuenta igual de una experiencia que no se puede tamizar, no se puede medir con los criterios de la ciencia, y sin embargo es una experiencia válida, es una experiencia rica que no puede negarse, ¿no? Entonces, lo que trato de apuntar un poco es en cierta medida una paradoja, ¿no? Uno pensaría que en un mundo racional como este, instrumental, etcétera, ¿no? Una racionalidad instrumental como esta, estas experiencias no tendrían ya lugar para pensarse ni para problematizarse, y al contrario, ¿no? Es precisamente a partir de ahí que la seguridad de la ciencia y del pensamiento racional se puede criticar y se puede repensar, y por otro lado, poder pensar estas experiencias, ¿no? Como las hierofanías, etcétera, finalmente están potenciadas por la misma modernidad que contiene sus propias paradojas, ¿no? Entonces, bueno,
motivo de más precisamente para regresar a estos conceptos que finalmente nos sirven para pensarnos en nuestra actualidad. Correcto, muchas gracias, doctora. Sí, sin duda que platicando puede uno tener más preguntas, ¿no? Más preguntas que respuestas, tal como es pues la naturaleza del diálogo filosófico, de esto que decía Hugo, el ping pong filosófico, ¿no? Eh, pero bueno, me gustaría también para abordar otra de las temáticas, ¿no? De manera breve, porque también vamos a dar un espacio a preguntas del público. Hay un capítulo en el que usted, doctor Mariano, nos habla acerca del lenguaje y lo sagrado. Sí, la importancia de los lenguajes de lo sagrado. Entonces, mientras leí este capítulo, de igual forma no pude evitar hacer una relación aquí con la triple mímesis de Paul Ricoeur, eh, en tanto que nos habla de que, bueno, él menciona ahí evidentemente estas tres mímesis, ¿no? La prefiguración, la configuración y la refiguración. Es decir, esta cualidad en la cual el individuo se apropia, y creo que esto viene a cuento porque un mito finalmente no tiene validez si el individuo no se apropia de esa realidad que le está transmitiendo y de la que va a estar viviendo o llevando un etos específico. Entonces, a propósito de esta triple mímesis, de esta imitación, esta apropiación que los individuos hacen o hacemos de los diferentes mitos religiosos, ¿qué tanto encuentran ustedes, pues, que el tiempo se hace humano cuando nosotros narramos? ¿Sí? O sea, ¿qué tanto podemos nosotros incluso sobrellevar o llevar el tiempo histórico de un modo diferente, en tanto que cuando nos narramos, en tanto que cuando nos apropiamos del mito, también hay un cambio ontológico? Y aquí vendría también quizá un poco la cuestión de la conversión, ¿no? Como cambio ontológico, toda vez que también el lenguaje ontologiza. Sí, sabemos desde Platón que el lenguaje tiene esta cualidad de ontologizar. Entonces, la pregunta va en este sentido, ¿no? La relación del lenguaje con lo sagrado, los mitos, evidentemente, como narraciones que, que se cuentan en un tiempo, pero que hacen alusión también in illo tempore, en aquel tiempo, y cómo todo esto se reactualiza, ¿no? No sé si por ahí un poco se puede profundizar en esta cuestión, ¿no? Del lenguaje, el tiempo y los mitos. Por favor, doctor Mariano. Claro, muy interesante, muy ad hoc a muchas cuestiones de lo que la doctora acaba de señalar, esta coexistencia entre el logos técnico y el lenguaje simbólico, incluso coexistencia. En primera cuenta, el lenguaje por antonomasia de lo sagrado es el símbolo, y el símbolo no tiene despliegue más que dentro de una narración, como bien lo señalas, una narración, un relato. Y bueno, la palabra símbolo viene del término griego, sin, que significa unión, volé, que es lanzado, estar lanzado, de tal manera que símbolo significa la unión de lo lanzado, y como bien lo matizó y lo pintó la doctora María Luisa, la experiencia sagrada nos reúne a lo contrario, nos coliga a todo lo diverso, y de tal manera que la palabra que yo utilicé como sagrada es deliberada, no tendenciosa, sino deliberada en el sentido de que el símbolo es una sutura de lo que está fracturado, lo que está separado. Entonces, un relato simbólico significa precisamente recolectar, rejuntar lo acaecido desde el origen hasta lo presente. Y en ese sentido, narrar es salir del presente, salir de la inmediatez, salir de la cotidianidad, salir de lo profano y evocarse ya los relatos de las musas desde los griegos de Hesíodo, por ejemplo, la musa, diríamos, de Parménides, cuando nos habla, desde los más originarios, esos relatos, en un principio fue, nos dicen,
o te voy a revelar la verdad bien redonda, o te voy a contar cómo fue al inicio. Por ejemplo, también el Paimónides de Hermes Trismegisto, digamos, también nos relata muchos relatos hindúes y orientales que el alumno quiere saber cómo fue el mundo, cómo empezó a ser. Es una salida de esa cápsula del presente, ordinario, cotidiano, duradero, de esa cápsula de la historia. Y esa salida, el espíritu, diríamos, visionario de lo sagrado, ya sea encarnado en la musa, ya sea encarnado en el maestro o en el profeta, lo arroba y lo hace contemporáneo con el origen. Y eso solamente a través de un relato simbólico, donde religa, donde reúne lo fracturado. La primera fractura que religa es el presente con que dura, que pasa, que está fugaz y que es cotidiano, ordinario, con lo eterno, y con lo eterno que está, sin embargo, al inicio. Es decir, ahí hay una religación de unión, y así todos los demás opuestos. Por eso la lógica del símbolo es la lógica de contradicción, lógicamente contraria a la lógica de la no contradicción. Y en este sentido, mucho dialoga, de hecho hay un diálogo continuo ahí, Paul Ricoeur y Michel Eliade, no solamente Gadamer, sino también Paul Ricoeur, en el símbolo da que pensar, en un ensayito que está después del gran texto de Culpabilidad y Finitud, dialoga precisamente con este carácter de con la memoria. El lenguaje de la razón es un discurso que puede para utilizar, pragmatizar, ordenar la experiencia, clasificarla, etcétera. Pero el lenguaje simbólico, y especialmente en la narración, es un lenguaje, es un logos, diríamos, porque sigue siendo logos en el sentido de reunión, conjunción, de coliga, donde los significados se totalizan y se evocan hacia eso que llamamos arjai, o principio u origen. Y ahí está por eminencia lo ontológico, es decir, el ser del ente, el ser de las cosas, está remitido siempre a lo arcaico, al arjai. Y en ese sentido es como Max Weber y otros autores, la misma escuela de Frankfurt, denotan que la razón técnica, el logos racional, no da cabida, sobre todo si es la ciencia y la técnica, a posibilidad de valores, de una axiología o a posibilidad de una orientación axiológica o originario, en el sentido de fin, o arcaica en el sentido de origen. No da cabida para una valoración de espíritu. Solamente da cabida para explicación de las causalidades mecanicistas del mundo. Es decir, los haitía, que es la causalidad, pero los arjai, que son los orígenes, sí da cabida para esa intuición primaria de las coordenadas de sentido que dije hace rato, de la vida humana, es decir, de la parte valorativa. Lo que significa, como ya señalaste, el relato simbólico nos evoca precisamente a lo ontológico, por excelencia, a lo arcaico, y nos da esa posibilidad de enriquecimiento de valores, de comprensión y de sentido de la que erosiona la lógica de una razón tecnocrática o utilitaria. Y en este sentido quiero con esto señalar que se necesita un diálogo, una comunión, una mitología en el sentido de diálogo entre logos y mitos, en el sentido de coincidencia de opuestos en los dos modos de expresión del ser humano. Quiero con esto decir que debemos de comprender nuestra existencia como un mito, como un relato, como una evocación simbólica. Incluso cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros comportamientos y cada una de nuestras formas de instalarnos en el mundo son simbólicas, son más que metafóricas en el sentido de la metáfora de Paul Ricoeur, son simbólicas. Y como
realidad, si algo es, poéticamente, pensar la vida simbólicamente. Eso es lo que yo evoco con lo que a mí interesaba y me motivaba. Repensar el mito desde la filosofía es volver a enriquecer el problema del ser, del sentido, de lo originario. Ciertamente no, mi móvil era filosófico, diríamos, pero pensar el mito, pensar el símbolo, pensar la religión, como Eugenio Trías nos dice, porque tiene un librito que se llama Pensar la religión, nos dice, da cabida para enriquecer todas las demás ventanas o categorías de nuestro lenguaje. Es decir, pensar el símbolo como lenguaje originario nos da cabida para enriquecer todas las demás. Y uno de esos móviles era yo descubrir o repensar cómo el arte, cómo la música, cómo la danza y otras formas de expresión tienen su evocación en el símbolo. Y si interpretamos el mito y el origen, podemos enriquecer muchas formas de manifestaciones del espíritu. Gracias. Claro, sí, sin duda, ¿no? Un amplio abanico en este sentido. Muchas gracias, doctor Mariano. Vamos con usted, doctora Bacarlet, por favor. Sí, espero que no ladren ahorita mis perros, pero bueno, a ver, a mí me apasiona mucho este tema sobre el lenguaje, la relación con lo sagrado y la mística, porque es un tema que, como ustedes saben, aborda Wittgenstein en el Tractatus, ¿no? Entonces pareciera que el primer Wittgenstein no le hace justicia a la experiencia religiosa y mística porque la ubica fuera del lenguaje, ¿no? Entonces como que habría que esperar al segundo Wittgenstein para que él reconozca que obviamente sí puede haber una forma de expresar a través del lenguaje la experiencia religiosa y la experiencia mística. Yo soy escéptica respecto a dónde, en qué etapa de Wittgenstein se le haría más justicia a la experiencia mística y a la religión. Y a mí me parece que se le hace mucho más justicia precisamente en el Tractatus, es decir, en la obra donde pareciera que al excluir la experiencia mística del lenguaje, entonces estaría menospreciando precisamente la religión y la experiencia mística. Yo creo que es precisamente al contrario, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto? Porque para mí tiene directa relación, inclusive con el título del libro del doctor Mariano, que es esta palabra de herida, ¿no? Para el primer Wittgenstein, que desde mi punto de vista es el que más le hace justicia a la religión y a la mística, el primero más que el segundo, la experiencia religiosa estaría fuera del lenguaje, no porque lo que se quede corto sea la experiencia religiosa, sino es al revés. Lo que se queda corto es el lenguaje. El lenguaje no alcanzaría algo tan alto. Y yo ya estaría de acuerdo, me parece que la experiencia mística y religiosa es algo que desborda el lenguaje. Es algo que más bien se vive a la manera del Erlebnis, ¿no? Esta noción alemana de vivencia personal, íntima, etcétera, que el lenguaje, si quisiéramos definir la experiencia religiosa y mística a través del lenguaje, la terminaríamos desvirtuando, no diríamos nada. Por eso, sí, no significaríamos nada además. Por eso Wittgenstein dice, la experiencia religiosa y mística es algo que fundamentalmente se muestra. Y a mí esa idea me gusta más porque en el mostrar se está aceptando que la experiencia religiosa y mística no es algo que pueda agotarse o que podamos agotarnos en ella. Es una experiencia creativa en la que constantemente nos estamos descubriendo y que no podemos definir, ¿no? No podríamos encontrar en el diccionario una definición que agotara plenamente este tipo de experiencias. Son experiencias que se muestran y por lo tanto inagotables. No se agotan, ni nosotros nos agotamos en este tipo de experiencias místicas y religiosas. Y para mí esto tiene que ver con la palabra herida, ¿no? Yo me tomé muy en serio el título del libro porque efectivamente lo que nos muestra la experiencia mística y religiosa es una herida. Y herida en el sentido de que es una abertura o es una escisión que nunca se cerrará del todo, ¿no? Y yo por eso,
y yo creo que es una de las razones por las cuales los ritos, el mito, las experiencias religiosas y místicas son tan creativas y son inagotables en términos de creatividad, porque pareciera, y esto es algo que quizá el doctor Mariano nos dará su punto de vista, ¿no? Se ha hablado mucho de la experiencia religiosa como una forma de regreso, de volver al origen, de recuperar el origen. Pero al mismo tiempo sabemos que ese origen es irrecuperable en sentido pleno, ¿no? Es decir, tenemos este pie en lo profano y en lo sagrado. La experiencia plena es irrecuperable. Ir al origen tal cual es irrecuperable. Entonces, la experiencia religiosa también es vivir en esta herida de alguna forma, ¿no? Es vivir en esta herida, pero dándole un sentido distinto al que le daría la ciencia, ¿no? Es decir, yo me preguntaría si más bien la experiencia religiosa y mística existe precisamente porque la herida nunca es totalmente subsanable. Y que sería quizá erróneo pensar que a través de la religión y de la mística podríamos recuperar una completud originaria, cuando quizá más bien la experiencia mística es buscarla, mostrarla, sin, quizá no sabiendo, ¿no? Pero en el fondo, sin que se pueda recuperar este origen. Bueno, eso dejaría yo ahí sobre la mesa. Correcto. Bien, doctora, sí, sí, efectivamente, ¿no? Todo esto nos deja bastante que pensar en términos de qué tanto puede decirse conceptualmente, ¿no? Acerca de lo religioso y qué tanto no es más que una suerte de rodeo, aquí retomando al propio profesor de Mariano, ¿no? Blanco Regueira, esta cuestión de que, bueno, tal vez todo lo que hacemos en este ejercicio y devaneo filosófico no sea más que una suerte de rodeo conceptual, simplemente para decir de mil y un maneras que lo indecible es indecible, ¿no? Y aquí tocando pues los lindes con esto que usted comenta, doctora, de Wittgenstein, ¿no? De eso que no se puede hablar, pues tal vez es mejor simplemente no mencionarlo y quizá vivirlo, ¿no? Aquí ya una cuestión que nos lleva inmediatamente a la ontología, a la vivencia. Entonces, pues bueno, temas realmente apasionantes, preguntas creo que hay muchas, nos podría llevar esto toda la tarde en este ping pong filosófico, pero pues bueno, hay que dar pie a las preguntas que tiene el público, que han suscitado pues esta conversación. Entonces me voy a tomar la libertad de leer pues la siguiente pregunta, que es realizada por Toño. Dice, un placer escucharles. Me gustaría conocer qué opinión tiene doctor Mariano sobre la convicción fenomenológica de Jean-Luc Marion, que habría de hablar de Dios sin el ser, renunciar a una ontología de lo sagrado, a diferencia de Eliade, que habla y propone una ontología. Gracias y saludos. Esta es la pregunta de Toño. No sé si le guste contestar, doctor. Gracias, Toño Mondragón, por la pregunta. Da cabida para el diálogo. Quizá no tenga muy claro yo la visión de Jean-Luc Marion, sin embargo, puedo señalar que, que ciertamente hay muchas perspectivas y autores donde nos plantean una teología negativa, por ejemplo, una teología dialéctica y algunas otras perspectivas que el mismo Michel Eliade ciertamente Michel Eliade habla de una ontología de lo sagrado. La cuestión es cómo poder hablar de un Dios, más que de Dios, de algo sagrado habla Eliade. Si hablamos de Dios, hablamos como una configuración, una representación, en todo caso, de una trascendencia. Pero sin el ser,
tendríamos que determinarlo precisamente como algo que va más allá de un concepto, o va más allá de una idea del ser, o va más allá de un fundamento, y más bien yo pensaría, si pensáramos a un Dios sin el ser, pensaría más bien en una teología nihilista, ¿no? Una teología negativa en el sentido, ¿qué quiere decir con teología negativa? Está varios autores como Karl Barth y otros pensadores. Precisamente para afirmar lo sagrado tendríamos que poner tache a toda representación, porque como lo sagrado trasciende a toda representación, toda religión o toda forma de sistema teológico sería una reducción y no se puede encapsular totalmente, sobre todo el contenido esencial de la idea de Dios en una representación lo trascendería. Y creo yo que si no más entiendo o capto, este es lo que equivaldría a una no ontología, ¿no? Una no ontología de la idea de Dios. Pero el Eliade no habla de un Dios, quiero aclarar esto, no habla de un Dios ni de una forma de religiosidad exclusivamente. Habla de un elemento irreductible que determina la fenomenología de la religión, que es la idea de lo sagrado. Lo sagrado sería aquí como la materia prima luminosa por la cual se configuran o crean los dioses. Es decir, la experiencia primaria de esa hierofanía, en todo caso, que otorga precisamente en la medida en que ontología otorga un sentido al ser, al mundo, a las cosas. Y en ese sentido hay esa equivalencia o contemporaneidad entre ontología y la idea de lo sagrado. Sin embargo, de Jean-Luc Marion no conozco mucho, pero presupondría este no ser, esta negatividad, ¿no? No sé si de cabida la respuesta. Bien, sí, muchas gracias, doctor. Doctora Bacarlet, ¿usted quisiera añadir algo a esta pregunta? ¿Darnos algún comentario? No se oye, perdón, doctora. No. Yo creo que el doctor Mariano aquí es el que está en el ajo del tema. Correcto. Con los bombardeos. Adelante. Bien. Creo yo, por ejemplo, perdón, para añadir una cuestión a esta inquietud, creo yo que una forma de pensar una experiencia de lo sagrado donde no da cabida a una idea de Dios es la parte oriental, especialmente el budismo. Y ciertamente implica un no ser o una negación a cualquier idea del ser, en el sentido de radicalmente otro que equivale a la nada o la experiencia de la nihilidad absoluta. Como un ejemplo, ¿no? De ese no ser o ese no Dios. Claro. Sí, nos daría también pie para preguntarnos si no ocurre algo similar en el cristianismo, ¿no? Con esta concepción de la kenosis, que es también una suerte de vaciamiento ontológico, volvemos, ¿no?, al punto para nuevamente llegar a una religación o a una unidad total. Pero bueno, no sé si haya más preguntas de parte del público. Hugo aquí, que es quien nos está coordinando, no sé si por ahí el público tiene más preguntas y que pues aprovechemos aquí a los doctores para que nos puedan dar respuesta. Sí, adelante, Hugo. Bueno, el libro lo pueden adquirir en Difusión Cultural y bueno, le he comentado a Hugo que pues, por presentación y difusión, más que nada para que entren a la lectura del texto, 180 pesos de una manera más económica y accesible para todos. Difusión Cultural en la Facultad de Humanidades hay un paquete que todavía pueden adquirirlo. Muy bien, pues ya saben, acérquense todos a este texto realmente apasionante, da mucho que reflexionar, ¿no? Así como el símbolo da que pensar, sin duda el texto también bastante. Vamos ahora con una pregunta aquí también de quienes están
en el público, Carlos Gil pregunta lo siguiente. En lo que concierne al símbolo como lenguaje de lo sagrado, ¿cabe hablar del significado? Si es así, ¿en qué sentido? Claro, de hecho es lo que acabamos de decir, que el símbolo como lenguaje de lo sagrado presupone esta manifestación de un cambio ontológico, o más que ontológico, de un cambio de lo ontológico, en el sentido que hay una fractura de nivel y por lo tanto hay una manifestación de significado, de sentido, como coordenadas del proceso, diríamos, de instalarse el hombre en el mundo, o como una forma de leer, de reunirse, de ligar la palabra ley con el mundo, con ello, ¿no? Bien, gracias, doctor. Hay aquí un comentario también de Mondragón Toño, no sé si pudiésemos, Sí, perdón, como que se cortó. Sí. Bien, hay aquí un comentario de Mondragón Toño, igual también pudiésemos elaborar a modo de agregar algo más a esto que venimos comentando. Dice Toño, apuesta por desontologizar el lenguaje religioso para apostar precisamente por un lenguaje no unívoco, apodíctico, que exige una referencia, pero tampoco una equivocidad de lo que usted dice como teología nihilista, sino por una analogía, precisamente recuperar el lenguaje de la alabanza, la parábola, la poesía, un lenguaje simbólico. Gracias, mis estimados maestros de formación. No sé si a esto pudiésemos añadir algún otro comentario. Claro, de hecho, la categoría que utiliza Michel Yade con coincidencia oppositorum, que es de hecho renacentista esta idea, porque debo de aclarar que la primera tesis de licenciatura de Michel Yade en filosofía fue sobre Nicolás de Cusa, que es la idea de coincidencia de opuestos, y presupone esta cuestión que ya viene haciéndose patente después ya en su estado maduro en el círculo Eranos, de unión de los contrarios, ¿no? De unión de todos los opuestos. Y ciertamente estoy de acuerdo con Toño, presupone un lenguaje no unívoco, y evidentemente un lenguaje evocativo, un lenguaje que no puede cerrar el significado queda abierto a una resonancia de renovación, como bien Jimena lo señaló, una reconfiguración y una remitologización, una resignificación continua, inagotable, de eso que para ser expresado no puede reducirse a la expresión, siempre tiene una resonancia infinita, el sentido del ser en este caso en el símbolo, ¿sí? Y en ese sentido, claro, presupone un lenguaje poético, un lenguaje más evocativo y multivalente. Perfecto, muchas gracias, doctor. Doctora Bacarlet, ¿alguna otra cuestión por añadir? Pues sí, es respecto a la pregunta que tenía Toño. Yo creo que Marión está proponiendo un lenguaje religioso, más bien que se acerca a una tradición ya antigua, que sería la de San Juan de la Cruz y la poesía mística, ¿no? Es decir, el lenguaje propio de la experiencia mística y religiosa se acercaría más a la poesía, más que al estilo propio de la filosofía, que sería el tratado. Yo creo que por ahí va esta idea de Marión, por lo que yo tengo entendido de él, pues. Muy bien, pues muy bien, doctores. En verdad, muchas gracias por su tiempo, por el espacio.
pues ahora sí que delegamos el micrófono a Hugo. No sé si haya algo más por añadir. Creo que ya como se vio, esto suscita para bastante y pues podríamos hacer incluso sesiones varias, ¿no? Irnos por capítulos, para ir profundizando en temáticas varias, pero pues bueno, vamos a dejar hasta aquí. Hugo, no sé, ¿qué más nos tienes? ¿Nos puedes decir? Yo quisiera agradecer el espacio de la Facultad de Humanidades en Difusión Cultural y bueno, especialmente a doctora María Luisa por tanto el prólogo como su continua compañía y diálogo siempre, y a Jimena por estar siempre dispuesta al diálogo, que también creo que nació por esa motivación. Vamos a charlar, vamos a hacer un conversatorio, como que es necesario ventilar y como dije al inicio, respirar el espíritu a través de este desahogo con un diálogo. Y bueno, gracias por tu presencia, Jimena, y por tu apoyo de Gracias. coordinar y de dirigir este diálogo, que como dije, como bien lo señalan, da cabida para muchos temas, muchos asuntos, nunca se cierran y de hecho es precisamente eso, no se agota expresar lo que no se agota en la expresión, siempre nos sobrepasa y nos trasciende. Gracias a todos y pues siempre hay posibilidad de un nuevo ping-pong, de un nuevo ping-pong. Hay mucho que decirles en tantas cosas. Gracias. Igual gracias a todos por la invitación y esperemos que no sea la última vez que hagamos un diálogo de este tipo. Gracias a Mariano, a Jimena, igual a Difusión Cultural. Muy bien, pues gracias a todos ustedes, gracias doctores, gracias a quienes nos han presenciado de Facultad de Humanidades y externos. Y bueno, pues nos vemos en una próxima edición y que tengan todos excelente tarde. Hasta luego.